¿Es o no importante la Constitución para la gente? Titularidad El sindical. tema del aborto, ¿se acuerdan del aborto, no? La discusión del aborto. ¿Es contraria a la Constitución? La ley la impugnaron en el Constitucional. Y cuando se dictó el reglamento, lo volvieron a impugnar en el Constitucional. O sea, 3 casos que impactan en la vida cotidiana de las personas y que cuando se avanzó en soluciones que interesaban a las personas, se invocó la Constitución para decir que esas soluciones no eran ajustadas a derecho. Y se recurrió a una institución, el Tribunal Constitucional, pensando que el fallo del Tribunal Constitucional sería favorable a los que se oponían a los avances que iban a interés de las clases populares y medias. Entonces la Constitución sí tiene que ver con la vida cotidiana de las personas. Tiene que ver. Tanto tiene que ver que en la Facultad de Derecho los estudiantes durante un año estudian la Constitución. Miren, y aquí todos lo van a entender. ¿Cómo se le ha dado la lucha a la ISAPRE? Con el recurso de protección. Miles de recursos de protección presentados contra la ISAPRE y las alzas. ¿Dónde está el recurso de protección? En la Constitución. Es un mecanismo de protección de derechos establecido en la Constitución. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Lo está usando la gente contra la ISAPRE. Hay algunos que dicen que hay que cambiar la ley para que la gente no abuse del recurso de protección. ¿O no? ¿Han escuchado eso, no? Sí. No, hay un abuso del recurso de protección. Los tribunales, a lo único que se dedican a revisar el recurso de protección. Bueno, pero sí es una cosa que está ahí, que está puesta ahí para mi defensa. No, sí, pero no tanta. Recuerda la misma reacción de la Corte Suprema en la época de la dictadura, cuando miles de recursos de amparo se presentaron para defender la vida, la integridad física y psíquica. ¿Y qué dijo un ministro de la Suprema? Ya no me acuerdo si era ministro o presidente. Dijo, nos tienen curcos con esta cuestión de los recursos de amparo. Creen que la única tarea de la Suprema es conocer los recursos de amparo. Pero el recurso de amparo está en la Constitución. Pretende amparar la integridad física de las personas, su libertad personal, su vida. O sea, la Constitución tiene reglas que importan para la vida cotidiana. Términos generales. ¿Qué es lo que hace la Constitución? ¿Por qué es tan importante? Primero, porque desde el punto de vista teórico la Constitución es expresión de la soberanía nacional o popular. O sea, es expresión del poder constituyente. Digo términos teóricos porque la que tenemos hoy día es expresión de la dictadura, no de la voluntad popular. Pero ¿por qué es tan importante? ¿Qué hace la Constitución? La Constitución distribuye el poder en la sociedad. ¿Qué poder? El poder político. ¿Y qué importancia tiene en esta teoría de la soberanía nacional que nos rige hace tantos siglos contar con poder político? Que las leyes son expresión del poder político. Los estudiantes de Derecho aprenden que la ley es manifestación de la voluntad soberana. O sea, ¿quién se expresa a través de la ley? El pueblo, el soberano, el titular del poder constituyente. ¿Y quiénes dictan las leyes? Los políticos en el Parlamento, los que tienen poder político. ¿Y dónde se regula el ejercicio del poder político? En la Constitución. Ahí se distribuye el poder político. ¿Cómo está distribuido el poder político hoy día en este país? Pésimamente. Lo tiene el presidente de la República. Él decide qué se legisla, cuándo se legisla, el ritmo con que se legisla. Por eso es tan importante elegir un buen presidente. Porque el presidente, dadas las atribuciones que le da la Constitución, marca el ritmo de las leyes
el tipo de ley y los intereses que van a proteger las leyes. Ese proceso, interés que protege la ley, ritmo en que se dictan las leyes, quién tiene la facultad de iniciar el proceso de discusión legislativa, está regulado en la Constitución. La Constitución distribuye el poder y lo distribuye de tal manera que no se concentre. Se van a acordar aquí que les enseñaron el famoso principio de división de poderes. ¿Se acuerdan? Y cuando los revolucionarios burgueses inventaron toda esta cuestión, dijeron: vamos a impedir que el poder ejecutivo viole los derechos que nos interesan a los burgueses, que eran las libertades, la propiedad, la libertad económica, ¿no?, la libertad contractual. ¿Cómo lo vamos a impedir? Todas las decisiones del Ejecutivo pueden ser justiciables, pueden ser llevadas a la justicia, pero para eso necesitamos un poder judicial independiente, ¿no? O sea, fíjense lo que hace la Constitución. Distribuye el poder, determina el tipo de ley que se puede dictar, quién dicta la ley, el ritmo de la ley, impide que el poder se concentre, genera mecanismos de control para los que tienen el poder, y esto es lo más importante: establece un listado de derechos para las personas. Las constituciones liberales burguesas, las de los inicios del proceso revolucionario burgués del siglo XVIII, son constituciones de libertades. Cuando en 1818 nosotros declaramos la independencia, lo primero que hicimos fue aprobar una constitución. ¿Y qué se estableció en esa constitución? Derechos. ¿Qué derechos? Los que interesaba a la burguesía. Libertades, propiedad, fundamentalmente. Pero eso cambió. Cambió en el siglo XX. ¿Cuándo? Cuando las masas populares, las clases medias, arrebataron parte del poder a la burguesía. Y dijeron: vamos a aceptar esto de la Constitución. Vamos a aceptar esta idea de ustedes de que hay que tener una Constitución. Pero queremos que esa Constitución también tenga derechos que le interesen a la clase trabajadora. ¿Qué hizo Alessandri? Le dijo al pueblo: tranquilo, yo me voy a encargar de sus intereses, confíen en mí. ¿Ah? Era un populista. Dictó la Constitución del 25. Ningún derecho de interés para la clase trabajadora en la Constitución del 25. La Constitución del 25 es liberal, burguesa. ¿Ah? ¿Cómo consiguió el pueblo los derechos que le interesaban? Salud, vivienda, educación, trabajo, etcétera, por vía legal, a través de las leyes, organizándose, creando partidos de clase que participaran en el Parlamento. ¿Cuándo se alcanzó en la Constitución derechos que interesaban a las grandes masas, a las clases medias y populares? El año 1971, en un gran acuerdo entre la democracia cristiana y el Partido Socialista y el Partido Comunista. ¿Ah? El famoso Pacto de Garantías Constitucionales. Un gran acuerdo para permitirle a Allende llegar al poder, ejercerlo como correspondía, con el proyecto popular. ¿Por qué fue posible? Porque Tomic, el candidato demócrata cristiano, tenía un proyecto tanto o más potente que el proyecto del Partido Socialista. Eso da origen a los famosos chascones de la democracia cristiana. ¿Ah? ¿Quién eran los chascones de la democracia cristiana? Gente que estaba más cercana al pueblo, a la demanda popular, al derecho a formar cooperativas, al derecho a formar sindicatos, a la sindicalización campesina, a la reforma agraria. ¿No? Y el año 71 se crea esto, una gran reforma que hace que la Constitución, que era de puras libertades, tenga ahora cosas como derecho al trabajo, derecho a la seguridad social, etc. ¿Qué ha hecho la historia? El conocimiento histórico. Desprestigian a este pacto del año 71 y a esta ley. ¿Ah? La han desprestigiado. No se habla de ella. Está condenada al silencio. ¿Qué hace la dictadura del año 73? Vuelve al año 1818.
porque la constitución que crea la dictadura es una constitución liberal burguesa al más puro estilo clásico. Desaparecen todas las conquistas que había alcanzado el movimiento popular y las clases medias. Todas. No queda ni una sola en pie. Esto no fue pacífico. Al interior de la junta militar habían militares que eran muy cercanos a las ideas italianas y alemanas, que querían que el marxismo no conquistara al pueblo, pero tenían claro que para mantener tranquilo al pueblo tenían que reconocerle sus derechos. Entonces habían algunos militares que querían que la Constitución también tuviera derechos para el pueblo. ¿Dónde se ve eso? Si hay profesores de historia aquí para que lo miren y lo enseñen en la escuela. En las actas constitucionales del año 1976. Todavía los militares más cercanos a los intereses de las clases populares lograron pelear con Pinochet y meter algunas cuestiones ahí. Pero después los Chicago Boys sacaron cascando del poder a estos militares. Y sacaron cascando del poder a ciertos empresarios. ¿Por qué este Estado funcionó? Porque había un tipo de empresario, ¿ya?, normalmente cercano a la democracia cristiana, que creía en la doctrina social de la Iglesia. ¿Ah? ¿Hay algún empresario dando vuelta de ese tipo? Sí. A mi juicio, un caballero de apellido Fantuzzi. No sé si ustedes lo han escuchado. Es de la vieja guardia del empresariado. Un empresariado que decía: Estado, ¿en qué podemos trabajar juntos? Hagamos empresa, usted pone la mayor parte del capital, me deja a mí participar, y cuando repartamos las utilidades yo no tengo ningún problema en que los trabajadores se lleven las utilidades. Déjeme colaborar con usted para el desarrollo del país. Y el Estado que le dijo: de acuerdo, ponga usted unas lucas, yo pongo las otras, pero yo Estado controlo. ¿Le gusta? No, me gusta. Vale. ¿Qué significó eso? Surgió un conjunto de industria. ¿Ah? Intentamos tener nuestros propios refrigeradores, nuestras propias cocinas, incluso hasta nuestro propio auto, el Yagán. No sé si se acuerdan del Yagán. ¿Ah? Un auto que era algo así como, ¿se acuerdan de ese auto que nos vendieron los rusos hace muchos años atrás? El Lada. ¿Se acuerdan o no? Bueno, Chile intentó hacer una suerte de Lada, porque había un Estado que le pidió al empresariado que colaborara con él en el desarrollo de un modelo productivo que no estaba en función solo de los intereses de la élite, sino que incluía los intereses de los sectores populares, de las clases medias. Pinochet, la dictadura militar y los civiles que apoyaron a Pinochet a partir del año 77, destrozaron todo esto. Todo. No quedó nada. Descalificaron a estos empresarios. Les llamaban parásitos empresariales, porque vivían del Estado, según el discurso de los Chicago Boys. Y llegamos al año 80, y el año 80 fraudulentamente los militares y estos civiles aprueban una constitución, la famosa constitución del 80. Aquí está. Está reformada. Si usáramos colores, esta constitución sería una suerte de traje multicolor. Tiene una cantidad impresionante de reformas. ¿Qué caracteriza a esta constitución? Esta es una constitución de libertades que interesan a la burguesía. No tiene los derechos que interesan a los sectores populares y a las clases medias, a pesar de que tiene reformas. ¿Qué han hecho los constitucionalistas progresistas? Porque también hay constitucionalistas progresistas. No crean ustedes que todos los profesores de derecho son gente retrógrada. Hay profesores de derecho que son progresistas. ¿Qué han hecho estos profesores de derecho progresistas? Con las reformas han tratado de que la Constitución diga cosas que no dice. Increíble. Un ejemplo, mire. Cuando se establecen las reglas de la educación, no se establece el derecho a la educación. Se establece la libertad de enseñanza, no el derecho a la educación. Pero ocurre que existe un recurso de protección que protege otros derechos, por ejemplo la propiedad, la igualdad y otras cuestiones. ¿Qué hicieron estos constitucionalistas inteligentes, interesados en las causas del pueblo? Inventaron el siguiente
engendro, porque es un engendro desde el punto de vista jurídico, es un dolor de cabeza. Dijeron, oye, ¿y si protegemos el derecho a la educación a través de la propiedad, a través de la igualdad, a través de la vida, de la integridad física y psíquica? ¿Y cómo sería eso? Dijo, ¿no? Digamos lo siguiente, que no estamos protegiendo el derecho a la educación del chiquillo, sino que la propiedad del chiquillo sobre la nota, el examen, el título o que el acto que está llevando adelante el rector del establecimiento afecta su integridad física y psíquica. Pero no digamos que estamos protegiendo la educación. Algunas cortes aceptaron eso y hoy día hay centenares de recursos de protección que protegen la educación sin proteger la educación. ¿Cómo eso? ¿Sí? Porque cuando el tribunal lee el recurso, en ninguna parte dice e invoco, su señoría ilustrísima, el derecho a la educación consagrado en la Constitución Política del Estado. No, lo que el magistrado lee es, dado que tengo la propiedad sobre mis notas, la propiedad sobre mis notas, así como se defiende la educación hoy día en Chile. Tengo la propiedad sobre mi asistencia, soy propietario de mi asistencia. Y esto refuerza la otra lógica, que van después lo que nos dicen, los mismos que nos dicen que la Constitución no le interesa al pueblo, que la Constitución no sirve para nada, nos dicen, ¿ves que es importante tener protegida la propiedad? Entonces esta es una cuestión, este es un círculo, ¿verdad? Que, bueno, todos nos engañamos un poco y se inventan fórmulas para tratar de sacar adelante las demandas de las clases trabajadoras, de las clases medias, de los emprendedores, con una constitución que no está pensada para eso. Aquí viene la gran pregunta, y es el gran temor de algunos. Pero cuando tengamos una nueva constitución, estas cosas que son buenas y ricas y que me generan comodidad, ¿van a desaparecer? ¿Ya no va a haber más libertad? Yo no voy a poder instalar ahí en la esquina mi kiosquito y una... porque soy seco para ser completo, me quedan los mejores completos. Y yo quiero ahorrar con eso. Y en una de esas, en 10 años más, me compro un pedacito de tierra en Chillán, porque todavía está barato. Todo eso va a desaparecer. Cuando tengamos la constitución de los derechos, ya no va a haber más emprendimiento, libertad económica y todas esas cuestiones. No va a desaparecer. Porque el modelo al que nosotros estamos apuntando es un modelo de estado de bienestar, es un modelo de estado benefactor, que opera en muchas partes del mundo, donde hay libertad económica, hay propiedad, pero también hay, y esto es lo característico de lo que queremos, justicia social, mayor grado de igualdad. Fíjese que hay sociedades en las que la gente de mucho dinero lleva a su hijo al colegio estatal o al colegio municipal, y no sienten vergüenza, ni preocupación, ni creen que van a tener una pésima formación. En el cabildo en el que participamos hace unos días, nos recordaba una persona mayor, ya jubilada. En mi época decía, los únicos colegios que valían la pena eran los fiscales. ¿Quién iba a los colegios privados? Los porros. Así es. Los que no podían aprobar en el colegio fiscal, y todos nosotros sabíamos que si egresaban del colegio porro le habían regalado las notas. Y ese era el colegio privado antes. Y ahí viene la pregunta, ¿cómo es que cambiamos tanto? ¿Cómo es que transformaron tan radicalmente nuestros valores que hoy día ir a la escuela pública es casi vergonzoso? ¿Qué nos pasó?
El billete, dicen allá atrás. La metralleta. ¿Ah? La metralleta. La represión. ¿Ah? Efectivamente. Todos los valores que hicieron posible una sociedad chilena que tenía problemas, porque tampoco nos imaginemos que la sociedad que teníamos hasta el año 70, 71 era una sociedad de felicidad, una sociedad en la que todo funcionaba perfecto. No, era una sociedad muy imperfecta. Pero tenía una característica, era una sociedad que venía escaladamente luchando por la justicia social, que venía sostenidamente luchando porque los intereses de las clases populares, de las clases medias, se vieran reflejados en las leyes, se vieran reflejados en la Constitución, y nos estaba yendo bien en ese proceso. Eso significaba, primero que todo, organización social en la base, sindicatos fuertes. Fíjense lo que hizo Allende y la Unidad Popular junto con la democracia cristiana. Esto es una cuestión que cuando se las contamos a los estudiantes no lo pueden creer. Las juntas de vecinos estaban en la Constitución Política del Estado, tenían garantizada en la Constitución Política del Estado su existencia y su viabilidad. Las juntas de vecinos. Y uno se pregunta, ¿y por qué las juntas de vecinos estaban en la Constitución? Porque revelaban la capacidad de organización del pueblo. Y esa capacidad de organización del pueblo es la que había logrado el gobierno chascón de la democracia cristiana y el gobierno de la Unidad Popular. Entonces, ¿qué hizo la dictadura? Destruyó todo ese tejido social e instaló el individualismo. Me recordaba un estudiante hace como 2 semanas atrás, en mi Facebook, me decía: profesor, yo me acuerdo de cuando yo fui su alumno, que usted nos dijo, todo esto va a estallar cuando las AFP empiecen a pagar la jubilación de la gente. Les tengo que contar que yo ya me había olvidado esa cuestión, que había dicho eso. Así que empecé a buscar mis papeles, lo que había escrito. Y está escrito, el año 2004 lo escribí. ¿Ah? Y estuve buscando la fecha y era precisamente esta alumna, había sido alumna mía el año 2003. ¿Ah? El año 2004 nosotros dijimos, cuando las AFP empiecen a pagar las pensiones, el pueblo de Chile va a despertar y se va a formar una convulsión social que no va a ser posible detener. ¿Por qué? No es que seamos pitonizos, ni que tengamos contacto con la Yolanda Sultana, ¿no? No, porque trabajamos historia. ¿Y qué dice la historia? La historia dice que existió en Chile un fenómeno llamado cuestión social. ¿Qué provocó la cuestión social?